Dios les bendiga, hermanos. Dijo un predicador que en la iglesia no hay menú, hay solo un plato. Nos guste o no nos guste, el plato es escritura, ¿cierto? Bien, hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 2 del Segunda de Timoteo. Capítulo 2 del libro Segunda de Timoteo, versículo 3 y 4. Cuando tenga, dice amén. Segunda de Timoteo. Amén. 3 y 4. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Bien, dice así la palabra del Señor. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino a fin de agradar a quien lo tomó por soldado. Ok, hermanos, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias este día, Señor, porque has permitido que viniéramos a alabarte y a glorificarte, Señor. Estamos aquí delante de ti, Padre, pidiéndote antes que nada tu espíritu para poder discernir, entender tu palabra, Señor. Y no nada más eso, Señor, que la podamos guardar en nuestros corazones a fin de ser mejores día a día, Señor. Padre, que seas tú, Señor, hablando, Señor. Quita toda sabiduría humana, Señor. Nos ponemos delante de ti para que tú tomes el control de todo este lugar, de todo lo que se va a decir, Señor. Porque cuando tú hablas, nuestro espíritu escucha, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Bien, hermano, tome asiento. Una de las cosas interesantes que tiene el Nuevo Testamento es que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 fueron escritos por Pablo. Y Pablo es el único que se refiere al cristiano como un soldado. El hecho de ser soldado, muchas veces nosotros conocemos lo que es la vida militar, los que han estado en el ejército, otros los que fuimos al servicio militar, o llegando a cierta edad los varones tienen que ir a hacer un servicio militar. Pero eso no es la vida del militar. La vida del soldado va más allá. Una de las cosas que hacen con un soldado es darle armas. Pero antes de darle armas, primero los trinean. Primero los enseñan a usar las armas. De nada sirve un soldado inexperto con el arma más sofisticada que puede haber, porque se va a matar solo. Por eso todo el tiempo en Estados Unidos se llevan 3 meses. A los Marines se les dan 3 meses de entrenamiento. Y es fuerte, es pesado. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo, hablando de un soldado, refiriéndose a Timoteo. ¿Y sabe por qué a Timoteo? Porque él era maestro de Timoteo. Incluso Pablo sabía lo que hablaba porque Pablo había militado en los fariseos. Para ser un maestro fariseo, hermano, había que estudiar 26 años. Desde los 4 años hasta los 30 años. Él sabía lo que era disciplina. Él sabía lo que era estudiar. Él sabía lo que era prepararse. Él conocía las escrituras palabra por palabra, tal como lo tenía que hacer todo fariseo y todo rabino. Muchas veces nosotros cometemos el error de decir, es que Jesús conocía la palabra porque era hijo de Dios. Jesús tuvo que estudiar 26 años para conocer la palabra. Muchas veces nosotros olvidamos lo que dice Filipenses, que se despojó de sí mismo, dice, y vino a ser un hombre como nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo se debía estudiar la palabra. Pablo era muy buen soldado del fariseo, o del legalismo, o del judaísmo. Cuando él conoce a Dios, Dios lo lleva a Arabia, al monte Sinaí. Ahí Pablo tuvo que sacar todo lo que había aprendido del legalismo y tuvo que volverlo a comer, pero ya con el Espíritu de Dios que le explicaba cada cosa, cómo debía aplicarla. Aleluya. Viene y le empieza a enseñar a Timoteo y le dice, sufre pues las penalidades como buen soldado. Un buen soldado, dicen en México, no se raja. ¿Cuántos rajados hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Qué bueno. Un buen soldado, hermano, sabe sufrir.
Cuando tiene que comer, come. Cuando no tiene que comer, no come. Si tiene para beber, bebe. Y si no tiene, no bebe. Pero el soldado está ahí. Algunas de las cartas que escribió Pablo, las escribió estando preso en Roma. La palabra dice que cuando Jesús mandó a Ananías a orar por él, le dijo, es necesario que vayas a orar por él, porque yo le voy a enseñar a él lo que va a sufrir por mí. Todo lo que va a pasar, incluso delante de reyes, irá a predicar. ¿Sabe usted quién es el emperador que me lo mandó matar? Uno de los emperadores más tristes que tuvo Roma, Nerón. Nerón era tan sanguinario que hasta mató a su propia mamá. Mató a varios de sus hermanos. Mandó quemar Roma para perseguir a los cristianos y matarlos. Él era emperador cuando Pablo fue muerto. Pero aún así Pablo le predicó a Nerón. Eso nos enseña una cosa. Jesús tiene misericordia hasta de las peores personas que hay en esta tierra. Si tuvo por nosotros, también tiene por ellos. Y Nerón era una de las personas que hasta su mismo pueblo lo odiaba. Bien. Cuando Pablo pidió ser llevado delante del emperador, se le permitió rentar una casa. Y en esa casa le pusieron un soldado que lo cuidaba. Nadie más, solo ese soldado. Pero esa casa donde estaba Pablo, daba al patio donde se entrenaba la guardia pretoriana. No eran simples soldados, era la guardia que cuidaba al emperador. Vamos a decir, era la élite de los soldados. No cualquiera podía entrar ahí. No cualquier soldado podía entrar a ese grupo. Tenían que ser de verdaderas bestias, verdaderas máquinas de matar para cuidar al emperador. Y Pablo, como era una persona tan estudiada, tan sensible al Espíritu de Dios, cuando veía que estaban practicando, empieza a escribir el libro de los Efesios. Empieza a escribir muchas cartas que mandó a las iglesias. Pero sobre todo quiero que nos basemos en el capítulo 6 de Efesios. Vaya conmigo a Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. ¿Lo tiene? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. El título que tiene la Reina Valera dice la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leer hasta el 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de, usen esa palabra, toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, dice otra vez, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Algunas versiones dicen con el cinturón de la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, súplica en el Espíritu, y velando en todo momento, y súplica por todos los santos. Bien, hermano. Aquí viene algo interesante. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo. Aquí la pregunta viene para todos, incluyéndome a mí, yo siendo el primero. ¿De veras resistimos al diablo?
¿Se ha preguntado alguna vez usted si de veras el diablo me tiene miedo? ¿Se ha preguntado si de veras cuando el diablo nos mira, de veras huye? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no le pedimos al Señor, Señor, ábreme mis ojos a ver si el diablo nomás me ve y corre? ¿Qué cree usted que vería? Acuérdese, Pablo está diciendo en el versículo 11, toda la armadura, no un pedazo, no una parte. En el versículo 3 dice, toda la armadura para que podáis resistir. ¿Resistir a quién? Al diablo. ¿Sabe cuál es el principal problema del cristiano? Que aquí en la mente todos somos superhombres. Todo lo podemos hacer. El diablo nos tiene miedo. Pero aquí, donde importa tener la palabra, aquí es donde tenemos miedo. Y le voy a decir por qué. Pablo da 7 razones para usar la armadura o 7 partes de la armadura. La primera, dice, ceñidos vuestros lomos. Para los mexicanos, la palabra lomo, nosotros le llamamos a esta parte de la espalda, le llamamos lomo. No sé en otros países. Cuando nosotros dice, échate ese bulto al lomo, está diciendo de acá. Sin embargo, Génesis 35:11, Dios le dice a Abraham, de tus lomos saldrán naciones y saldrán reyes. Por lo tanto, la palabra, cuando en la Biblia habla de lomos, no está hablando de esta parte, está hablando de esta parte, del vientre del hombre, porque la fuerza del hombre está aquí. Con esto cargamos hasta 100, 150 kilos, pero desde jóvenes nos enseñan a fajarnos, porque la fuerza la hacemos aquí. Cuando nosotros tenemos una hernia, ya no podemos cargar ni podemos hacer esfuerzo, porque ya está reventado el músculo. Cuando dice cíñete los lomos es porque el soldado romano cargaba un cinturón que se tenía que apretar. ¿Y quieres saber por qué? Todo el equipo que cargaba un soldado romano pesaba entre 60 y 70 libras. La espada, la coraza, todo el escudo, la jabalina, la espada corta, el puñal. Todo eso pesaba entre 60 y 70 libras. Una vez al mes hacían unas carreras de 32 a 34 kilómetros con todo el equipo. Eran verdaderos atletas, hermano. Eran verdaderos atletas. El día que un cristiano se ponga los zapatos de un testigo de Jehová, ese día el cristiano va a ser imparable. Porque el testigo de Jehová predica mentira. Les han enseñado mentira, pero ahí los ve a las 6 de la mañana parados los sábados en la calle. ¿Sí o no? Eso nos debería llamar la atención a nosotros. ¿Por qué estamos nosotros en nuestras casas sentados? O dormidos todavía. Ellos que no predican la verdad a las 6 de la mañana y hasta con sus niños chiquitos. Y aquí hace frío. Pero hay otros lugares donde cae nieve y ahí están ellos con sus niños. Y el que se dice soldado de Cristo, ¿dónde está? Se levanta a tomar café, ¿no? Ya que son las 10, 11, ya que calentó el día, entonces ya sale. Dígame usted, ¿a ese tipo de cristianos les tiene miedo el diablo? ¿Cree usted que los ve el diablo y dice, me voy de aquí porque aquí se me van a dar? Al contrario, lo abraza, ven y se van a tomar café. Un pancito, una donita, un sandwichito. ¿Sí o no, hermanos? Así es. ¿Sabe una cosa? El soldado romano tenía el cinturón y el cinturón tenía varias tiras de cuero cubiertas de metal. Para todos los que estamos aquí, no es necesario explicar qué le pasa a un hombre cuando le pegan en medio de las piernas, ¿cierto? Eso que ves en las películas que los agarran 2, 3, 4 patadas y ni se mosquean, eso es película, eso es Hollywood. Si no, mujeres, háganse los esposos en su casa y verán si es cierto. Verán que no es fácil. El soldado romano, cuando entraba al cuerpo a cuerpo, llegaba el momento que no tenía nada más que usar más que las manos y se valía todo. Por eso el soldado romano cargaba esa así como una especie de falda de cuero con tiras y metal. Porque para tumbar a alguien había que pegarle aquí, porque ya pegándole aquí ya no podía hacer esfuerzo. Mucho menos allá. ¿Me entiende? ¿Sabe? Muchos cristianos
Cargamos el cinturón, cierto, pero lo traemos colgado aquí. Otros lo andan arrastrando así, pero casi nunca lo traen ceñido. ¿Sabe quién nos acusa primero? Nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos empiezan a mentir? Porque ven a los padres mentir. ¿Por qué los hijos son hipócritas? Porque nosotros los padres somos hipócritas. El niño aprende de nosotros. Yo le voy a decir una cosa. Mi papá siempre cuando se enojaba y me llamaba, quiero la verdad, me decía. Un día descubrí que era más mentiroso que yo. A partir de ahí, le decía lo que quería escuchar. Me decía, yo quiero que me digas la verdad cuando yo te pregunte. Cuando yo me di cuenta que él no practicaba la verdad, dije, ya la tengo hecha. Me dice algo, tengo que decirle. Por eso muchas veces nuestros hijos descubren lo que en realidad somos. ¿Por qué cree que nuestros hijos andan en problemas? ¿Por qué cree que nuestros hijos no se afirman en el Señor? Claro, ven al papá y a la mamá que no se afirman. De nada sirve estar aquí en la iglesia, ay, mi amor, cómo te amo, eres mi luz. Y allá en la casa, los hijos nos descubren, ¿sí o no? Los hijos nos descubren. Y es más feo cuando nos descubren en la escuela, ¿sí o no? Entonces, ¿tenemos el cinturón de la verdad o no la tenemos? ¿Sabe una cosa? ¿Qué es lo contrario de verdad? Hipocresía. La palabra en hebreo para verdad es amet. Pero si le quita la a, met quiere decir muerte. ¿Me entiende? ¿Se da cuenta? Y eso nomás vamos en la primera. El cinturón de la verdad. ¿Sabe cuando no practicamos la verdad? No somos capaces de decirle a Dios, Señor, ahorita no quiero. Me hago a un lado. Levanta otro, porque yo no quiero este lugar. Muchas veces pensamos que nosotros somos indispensables. ¿Sabe? Elías decía lo mismo. Señor, solo yo he quedado. Y Dios le dice, no, hay 7,000 que no se han arrodillado. No los conoces tú, pero yo tengo 7,000. ¿Usted cree que no hay personas pidiendo el lugar de nosotros? ¿Usted cree que no hay jóvenes pidiendo una oportunidad de predicar la palabra? Pero Dios dice, ok, le voy a dar otro chance. Le voy a dar otro chance. ¿Sabe una cosa? Nosotros no somos honestos con Dios. Si de veras fuéramos honestos con Dios, le podríamos decir, Señor, ¿sabes qué? No me siento bien. Sé que no puedo hacerlo. Pero si Dios nos dio algo es porque Él sabe que tenemos las capacidades para hacerlo. Amén. Muchas veces, hermano, nosotros dejamos de hacer el trabajo de Dios por nuestros prejuicios. Porque así me enseñó el pastor donde yo estaba. ¿Sabe que el pastor a mí que me enseñó a predicar era duro porque una mujer no podía ser pastora? Y así aprendí yo. Mi mamá iba a una iglesia donde había una pastora y ellos decían, es que usted lea el libro de los jueces de Débora, dice. Por eso ella es pastora, por Débora. Me metí a estudiar Débora. Débora fue una líder social, no fue un sumo sacerdote. No era una pastora espiritual, fue una líder del gobierno que ayudaba a la gente a salir adelante. Y yo le dije, están mal ustedes, bien bíblicos, estás mal, dice. Débora nunca fue pastora desde el punto de vista como los conocemos los pastores ahora. Un día fui a una reunión, me invitaron a una reunión de varones allá por Stockton. Y yo me acuerdo que el domingo cuando se estaba predicando ya para terminar, pues olvídese, de asambleas de Dios, un montón de gente. Y yo me acuerdo que yo me salí así de la banca y me fui allá, me fui a la orilla. No había tanta gente al lado del altar. Y como buen hipócrita, yo llegué y dije, ay Señor, te alabo. Cuando dije eso, empecé a escuchar la voz audible de Él. Y me dijo, fíjese lo que me dijo. ¿Quién eres tú para decirme a quién pongo de pastor y a quién no? Me dice. ¿Quién eres tú? Me dice. ¿Qué no sabes que si yo puse a esa mujer es porque no encontré un hombre valiente que se quisiera poner en el frente? Santo. Dice, yo no trabajo con tus prejuicios. Amén.
¿Sabe qué hice? Regresé ese mismo día a la iglesia y fui a ver a la pastora y le dije, quiero hablar con usted a solas. Cuando nos sentamos yo le dije, le quiero pedir perdón por esto, esto y esto y esto y esto. Dios me dijo esto y esto y esto. Los perjuicios a veces no nos dejan ver la verdad de Dios. Y si no podemos ver la verdad de Dios, no podemos practicar la verdad de Dios. Como cristianos dejamos mucho que desear. ¿Sí o no? Y la palabra es para todos. No crea que nomás desde aquí para allá. No, para mí empezando. Yo le decía al Señor, pero es que así me enseñaron. Y me decía el Señor, bueno, ¿y mi palabra? ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no pides entenderla? Eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros. Hay iglesias muy grandes que tienen mucha gente, hermano. Pero lo menos que tienen es verdad. Porque cada quien predica lo que quiere. Y Pablo se lo dijo a Timoteo. Vendrán tiempos en que la gente amontonarán maestros de acuerdo a su concupiscencia, a lo que quieren escuchar. No quieren la verdadera palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no te condena. La palabra te confronta. Te dice lo que estás haciendo mal. Esa es la manera que tiene Dios de practicar la verdad. ¿De qué me sirve yo decirle al hermano Abel, ay hermanito, sígale así, un día va a ser un gran siervo y se puede morir de viejo y nunca llegar a eso? ¿Por qué? Porque le estoy enseñando hipócritamente, no le estoy diciendo la verdad. Si yo le dijera la verdad, hermano, póngase a orar, pídale a Dios revelación, si tiene preguntas, pregunte. Esa es la manera que tiene Dios de confrontar. Dios no nos anda dando palmaditas, ay, mijito, te fue mal, no te preocupes, así te quiero. No, Dios quiere verdaderos soldados que no se rajen, hermano. Amén, amén. Que cuando venga la batalla estén firmes. Habrá veces que vamos a caer, somos humanos. Amén. Cuando yo perdí mi pie derecho, alguien me dijo, ¿y cómo vas a predicar si ya te falta un pie? ¿Cómo vas a hablar de un Dios que cuida cuando te cortaron tu pie? Y yo le dije, pues antes de 2 meses yo voy a caminar. 7 semanas después estaba yo caminando. Y le dije, ¿sabes qué? Ahora me doy cuenta que cuando buscas a Dios, Dios te levanta. Dios no tiene problemas con eso, pero hay que estar firmes. La segunda parte que dice, vestidos de la coraza. ¿Coraza de qué? De justicia. ¿Cuál? ¿La justicia de los hombres o la justicia de Dios? En el capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe que nosotros somos de los seres más injustos que hay? En el trabajo, en la escuela, entre los mismos hermanos, ¿sí o no? Uno de los principales problemas, ese hermanito, ¿qué Dios va a hacer con él si apenas sabe leer? Eso ya es una injusticia, ¿sí o no? Ese hermanito no tiene ni papeles, se lo va a llevar la migra. Esa es injusticia. ¿Qué sabe usted que se lo lleven a usted que tiene papeles y ya lo dejan? ¿Cierto o no? Eso es practicar injusticia. Si vamos a practicar justicia, ponernos la coraza era de la cintura hasta el cuello, con varias grebas aquí hasta los brazos. Precisamente para eso, para proteger cualquier golpe de espada. ¿Entiende? Eso es practicar justicia, la justicia de Dios. Por eso Dios en uno de los salmos le dice a los fariseos, dice, yo dije que ustedes son dioses, pero no dioses como la gente dice, es un pequeño Dios. No, está diciendo, tú conoces la palabra, tú sabes practicar la justicia, eres como Dios, conoces el bien y conoces el mal. Pero practicaban el mal porque querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los confrontaba con la verdad, porque la verdad la traía puesta Jesús. Jesús andaba bien puesto con el cinturón de la verdad. Por eso él decía, las palabras que yo hablo, las hablo porque me las dio el Padre. ¿Qué predicamos nosotros afuera? ¿Malas palabras? ¿Acaso eso las enseña la Biblia? ¿El ser mentirosos allá afuera, acaso eso nos enseña la Biblia? Ser injustos. Y le voy a poner un simple ejemplo. La ley dice que no puede correr a 55 millas en el freeway. Con una milla que vaya arriba,
usted ya está siendo injusto. ¿Sí o no? Y cuando le dan ticket, es que Dios no iba conmigo. Y cuando va a ver al juez, ay, hermanos, oren por mí. Porque hasta cobardes somos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Para qué son las leyes? Dice el mexicano, para eso son las leyes, para quebrarlas. Vea el montón que están deportando por haberlas quebrado. Y salen en televisión chillando. Ay, pero si yo no hice nada. ¿Cierto? Si vamos a practicar justicia, hay que practicarla en todo y con todos. Uno de los problemas a los que tenemos varios hijos es que somos favoritos con unos y con otros, ¿sí o no? Si ese me dice te amo, le doy más. Si el otro es medio enojón o rebelde, lo castigo no dándole más. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Hay muchos lugares, por no decir todos, donde debemos practicar la justicia. Luego sigue más adelante, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Isaías 52, 7 dice, hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz o las buenas nuevas de paz. ¿Sabe qué significa eso? El soldado romano cargaba una sandalia. El soldado romano, cuando le ponían sus sandalias, eran hechas a su medida. Y en la suela, abajo le ponían tachones de metal. Porque siempre andaban marchando sobre piedras, sobre camino empedrado. Y esos tachones de metal que le ponían abajo, así como los tacos de un zapato de un futbolista más o menos, era para que les diera durabilidad. Y tenían que atarlas alrededor del tobillo hasta un poquito abajo de la rodilla. ¿Sabe? Muchos cristianos piensan que por cargar una Biblia grande, el diablo les va a tener más miedo. El diablo no es vampiro para andarle teniendo miedo a las cruces. Eso solamente es de Hollywood, hermano. ¿Usted cree que traer una Biblia grande o la Biblia más cara asusta al diablo? El diablo se la sabe mejor que nosotros. Y si no, lea cuando tentó a Jesús en el desierto. Él sabe la palabra, sabe lo que dice, cómo aplicarla correctamente, pero ese no es su trabajo de él. Él usa la palabra para sacarnos del camino. Si lo intentó con Jesús, imagínense nosotros. Por eso hay un montón de iglesias falsas. Vaya a la ciencia cristiana. La ciencia cristiana dice que yo me puedo curar yo mismo porque tengo el poder en mi mente. Tomaron un poquito de la Biblia, le dieron vuelta y mucha gente está metida en ese lugar. Los católicos. Mire, a los católicos, por más que se les enseña los versículos donde dice, no te harás imagen, no te harás esto, son cosas que no oyen, no hablan. Ahí tienen sus ídolos. Evangélicos, que se dicen evangélicos también, que no estudian a fondo. ¿Sabe cuál es el principal problema de alguien que sale a evangelizar? Cuando le dicen no. Ahorita no. Cuando le dicen no, ya los están mandando al infierno. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, ¿qué dice? Porque no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y el 18 más o menos dice, porque todos los que recibieron tienen vida eterna, y los que no, ya están condenados. Entonces, si yo no me reciben la palabra y digo que te vas al infierno, ¿soy mentiroso? ¿No practico justicia? Y no conozco el evangelio. ¿Sí o no? Cuando dice, ponte el calzado del evangelio, ¿al caso usted se pondría un número o dos números más grandes del pie que usa? ¿Qué le pasa? Se cae, ¿no? ¿O se pondría un número o dos números más chicos de la medida que usted tiene? No caminaría. Lo que nos enseña Pablo en ahí, dice que de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestro entendimiento, debemos conocer lo más que podamos de el evangelio. El evangelio, ¿cuántos son los evangelios? Son 4.
Si usted lee 10 capítulos diarios, en 3 semanas lee los 4 evangelios. Pero ¿sabe lo que hacemos? Somos como los católicos. Solo leemos los versículos bonitos. Cuando usted va a misa, ahí no leen todo el capítulo, nomás leen, ay, bienaventurados los que son humildes, bienaventurados, puras cosas bonitas. Pero no leen cuando dice Jesús, víboras, hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que no practican justicia, los que no son verdaderos. ¿Me entiende? Esas palabras nunca las va a escuchar usted en la iglesia católica. Ah, no, pero dicen todavía que los evangélicos nos vamos a ir al infierno. ¿Se da cuenta? Si no conocemos al hombre que nos vino a salvar, no lo conocemos, no sabemos cómo piensa, cómo ve, cómo estudiaba, cómo hablaba, ¿qué es lo que vamos a ir a dar allá afuera, hermano? ¿Qué es lo que vamos a ir a dar? Si una persona está sufriendo y nos ve que somos cristianos, según somos soldados, y estamos chillando, ¿cómo le vamos a decir, no llores, Cristo te ama? Y nosotros estamos con los lagrimotas así a un lado. Nuestro ejemplo tiene mucho que ver, hermano. Por eso mucha gente no viene. Mucha gente dice, para ser como ellos, mejor me quedo donde yo estoy. Luego dice, y sobre todo dice, toma el escudo de la fe. El escudo era algo así, desde el cuello hasta la rodilla. Tenía que ser usado con la mano izquierda. Pesaba sus 15 a 20 libras. Era necesario que el soldado hiciera todo el tiempo esto. Los que han hecho pesas han de entender esto. Cuando uno comienza a hacer pesas, empieza uno con un peso de 5 libras. Una semana. A la semana los músculos ya se acostumbraron al peso. Entonces le pones otras 5. Y así van subiendo hasta que pueden cargar lo que ellos quieran. Eso es lo que hacía el soldado romano. El soldado romano cuando entraba a guerra, entraba y puchaba. Y cuando aventaba, al momento que se le venían, tiraba la espada para matar. Muchos de nosotros decimos que somos soldados y no sabemos ni las armas que cargamos. Muchos decimos que tenemos fe y un demonio con uniforme de Border Patrol los tiene escondidos en su casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted cree que el diablo dice, ay, hay un cristiano, no lo voy a tocar. ¿Por qué cree que nunca llega un migra solo? Llegan un montón. Pues, ¿para dónde corren? Y así predicamos a un Cristo de poder. ¿Así decimos que somos la iglesia de Cristo? Sí, si lo decimos, estamos mintiendo. ¿Usted cree que esa es la iglesia de Cristo? Si no, lean lo que dice Pablo. Tantas veces me han golpeado, tantas veces me han dejado por muerto. Dice, 4 veces me han pegado 39 azotes. Y no eran azotes con cinturón, era con una vara. Dice, cuántos peligros, cuántas veces he quedado en el mar. Dice, y aquí estoy. ¿Se imagina que Dios nos mandara una prueba de esas? ¿La pasaríamos? ¿Pasaríamos? Si de un demonio vestido de Border Patrol nos tiene todos amedrentados, hasta los residentes legales andan miedosos. Sí. Y todavía decimos, ay, yo soy un soldado. Hermanos, cargar el escudo de la fe, hay que de veras cargarlo. El escudo de la fe, a mí la fe me dice que viva o muera, yo siempre soy del Señor. No me importa que sea aquí, sea en mi país, donde sea. Lo que Dios me dio, lo puedo usar aquí, lo puedo usar allá. Nadie quiere regresarse a su país, lógico. Pero ¿y si no hay de otra? ¿O acaso Dios dice en su Biblia, te voy a llevar donde vas a comer y vas a ganar dólares y no te voy a mover de ahí? Jesús se lo dijo a Pedro, capítulo 21 de Juan. Antes ibas a donde tú querías. Ahora otro te va a llevar a donde tú no quieres ir. ¿Usted cree que el soldado decía, no, yo no quiero ir a aquel lugar, está muy feo, no hay comida? Ahí le decían, vas y vas.
Él no andaba preguntando que si estaba bien, que si se sentía bien, que si se iba a poner triste, que si le iba a dar la depresión. ¿Sabe que en estos tiempos hay más cristianos deprimidos que los que están afuera en el mundo? ¿Y por qué creen que andan deprimidos? Porque cargan su armadura. Luego dice, toma el yelmo de la salvación. Hay muchos cristianos que no tienen la seguridad de que son salvos. Y ese ya también es un gran problema. Muchos dicen, si es hoy, sí me voy al cielo. Mañana, quién sabe. ¿Usted cree que tiene el casco de la salvación? ¿Usted cree que lo trae amarrado? Cualquier accidente y todo. Ay, Señor, ya sentía yo que me iba. Bueno, si tienes el casco de la salvación, da lo mismo aquí que estar allá. ¿Sí o no? Amén. Pero todos andan así miedosos que no se quieren morir. No es que yo quiera que se mueran. Pero ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Para nosotros el cristiano, o los que nos decimos cristianos, el cerrar los ojos en esta vida es abrirlos en otra dimensión. Problema tienen los que son del mundo, porque mueren en este cuerpo y luego dice, viene la segunda muerte, la muerte espiritual. Cuando un cristiano dice, es que yo no me quiero morir, es que no sabe a dónde va. No está seguro de su salvación. ¿Sí o no? ¿Usted cree que a Pablo cuando le dijeron, el emperador ya dijo que te tienen que matar y te van a cortar la cabeza? Si Pablo hubiera sido como un cristiano de nosotros, ¿cómo hubiera ido así? No me lleven, no me lleven. Yo estoy seguro que él iba hasta caminando contento. Por fin, Señor, he acabado la buena carrera. He terminado mi carrera, por lo demás me espera la corona de justicia. Aleluya. Tenemos que aprender mucho de Pablo, hermano. Luego dice, y sobre todo dice, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, la espada de un romano medía 60 centímetros. Tenía doble filo. Tenía doble filo. Medía 60 centímetros, se le llamaba la Gladius Hispanus. Antes, cuando los romanos iban a la guerra, cargaban unas espadas grandes y pesadas. Cuando trataron de invadir España, los españoles hicieron una matazón porque esa espada era de los españoles. Por eso se llama Gladius, gladiador, Hispanus, española. La tomaron los romanos y la empezaron a usar. Pero la espada de doble filo no es como el machete que conocemos nosotros. El machete, cuando usted no lo usa, lo pone así en el hombro. Es al tener doble filo, tanto corta para allá como corta para acá. ¿Sabe una cosa? Díganme ustedes, ¿cuántos de nosotros sabemos cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Se lo saben? ¿Pueden recitar usted todos los libros del Antiguo Testamento? Ya no diga en orden como están, pero todos. Y así decimos que cargamos la espada del Espíritu cuando no sabemos ni siquiera usarlo. No es lo caro de la Biblia que tengas, no es lo grande de la Biblia, es lo que lees y lo que vives de esa palabra. ¿Usted cree que el diablo nos va a tener miedo sabiendo que tenemos la espada del Espíritu pero no la sabemos usar? ¿Usted cree que él va a tenernos miedo? ¿De veras podemos decir lo que dice Santiago 4:7 y el diablo va a huir de nosotros? ¿Por qué? Porque lo estamos resistiendo. Yo creo que al diablo, hermano, cuando nos ve delante de él, se ha de matar hasta de risa. ¿Sí o no? Va a decir, ay, y el hermanito. Y el hermanito se me va a aventar. Yo creo que agarra el demonio más feo y chiquito que tiene. Ahí está, échatelo. ¿Sí o no? Dice, alguien me preguntó y me dijo, bueno, ¿y quiénes son las potestades, los gobernadores? Cuando el diablo fue echado del cielo, no, nomás se trajo ángeles. Tuvieron que haberse venido arcángeles con él, que son los príncipes de los que habla la Biblia. Daniel dice, el príncipe de Persia. Y también la Biblia dice de Miguel, el príncipe.
de los ejércitos celestiales. Entonces quiere decir que si vinieron arcángeles también con el diablo. Si con el más chiquito no podemos hacer, ¿qué vamos a poder con uno grande? Bendito Dios, ayúdanos. ¿Se imagina? Que se presente un hombre fuerte. A ver, ¿qué vas a hacer? Córrele a los hermanos, ayúdenme a orar. ¿Sí o no? Cuando alguien está enfermo en nuestra casa, ¿qué es más fácil decir? Hermanos, tengo a alguien enfermo en la familia, ayúdenme a orar. ¿Qué no tú eres el sacerdote de la casa? ¿No eres el jefe militar de tu casa? No puedes venir y decir, bueno, Señor, yo creo en ti. Se va a sanar porque se sana, porque así dice tu palabra. No, andan pidiendo ayuda. Y todavía decimos, es que somos sacerdotes del Señor. ¿Eso es ser sacerdotes? Somos peor que fariseos, hermano. ¿Sí o no? Porque el fariseo conocía la palabra, pero no la practicaba. De nada sirve decir, Jesús es el Señor, cuando ni nosotros lo creemos. Ahora, dice el versículo 18, orando en todo tiempo y súplica. Hay iglesias que no creen en el Espíritu. Sin embargo, si tú le preguntas a Dios, demuéstrame que de veras tienes tu Espíritu, Dios te lo muestra. Por eso dice en súplica y en el Espíritu, porque el Espíritu enseña cómo pedir. Él sabe cómo decir, cómo pedirle a Dios como conviene. Cristiano que no tiene el Espíritu de Dios es un cristiano más muerto que medio muerto. Porque el Espíritu es el que vivifica. La palabra dice, la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Quiere decir que si yo leo la palabra, yo escudriño la palabra, guiado por el Espíritu, la palabra me da vida. Pero si leo nada más la palabra, busco cumplir la palabra sin el Espíritu, por eso la palabra me mata. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir la palabra sin el Espíritu. Eso es lo que muchas iglesias no tienen. Contristan al Espíritu, no lo dejan que se mueva. Es como decirle a Dios, queremos que estés aquí, eres el invitado especial, pero te sientas y te callas. Muchas iglesias así lo hacen. ¿Qué hace Dios? Ok, no me quieres, pues no me quieres. Cuando viene la prueba, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a huir para todos lados. ¿Y qué es lo primero que dicen? Es un ataque del diablo. ¿Cuál ataque? ¿Sabe cuál es el principal problema que tienen los pastores? Que el pastor se muere por trabajar de más. Te voy a decir un ejemplo. Si la palabra me dice que todos debemos ser como soldados, yo tengo que venir y decirle al pastor, ¿sabe qué? Me vino un ataque así, pero hice esto y esto y le gané. ¿Qué dice el pastor? Muy bien, mijo. ¿Necesitas ayuda? No. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pastor, el diablo me está atacando. Entonces, ¿eres soldado o eres chillón? ¿Eres soldado o eres bebé? ¿Qué eres? Por eso los pastores muchas veces llevan cargas que no le corresponden. Porque cada uno tiene que pelear su propia batalla. Si no sabes cómo pelear, hay personas a las que les puedes preguntar, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo librar esto? Alguien que ya pasó esa batalla. Nosotros sí perdemos batallas. Dios nunca pierde una batalla, porque de Él es la guerra. Y al final nosotros tenemos que ganar la guerra. Claro que hay veces que vamos a perder batallas. ¿Por qué? Porque es cuando Dios nos va a demostrar si estamos correctamente en lo que estamos o no estamos. Por eso muchas veces Dios permite los ataques. Dice resistir al diablo, dice para que cuando venga el día malo. ¿Qué es el día malo? Las pruebas, los ataques, todo aquello que el diablo busca para hacernos caer. Dice orando en todo tiempo, velando por todos los santos. ¿Sabe qué nos enseña la palabra en el capítulo 6? Que todos los días cuando nos levantemos traigo la armadura, está amarrada, el cinturón lo traigo puesto, chequear todo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo una vez le dije a un hermano, ¿podrás ver mi armadura exterior? Le faltan pedazos, está abollada, está raspada. Le falta un pedazo a mi ojo. Pero la espiritual, todas las mañanas con un trapito, mire, le saco brillo. La chequeo, a ver cómo está, a ver
Si aquí me falta, si salgo y ay, hay otros que andan olvidando hasta el teléfono. Que si no se les olvidará algo de la armadura. Otros se les olvida la hora. Y hablando en serio, hermano. Sí, amén. Póngase usted a pensar. ¿De veras somos buenos soldados? ¿De veras podemos? Fíjese lo que dice segunda de Timoteo 2:4 en otras versiones. Dice que el buen soldado, dice, no pierde el tiempo enredándose en asuntos de la vida civil, a fin de agradar al jefe que lo llamó. ¿Quién te llamó a ti? ¿El pastor? ¿Quién dio la vida por ti? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿A quién vas a agradar? ¿Al pastor? Hay que agradarlo a él. Amén. Él es el que nos llamó. A él es el que le vamos a dar cuentas. Los líderes, el pastor, están para decirte, mira, estás haciendo mal aquí. Puedes cambiar esto, puedes arreglar esto y todo. Pero al que le vamos a dar cuentas es a él, porque él es el que nos llamó. Ahora la pregunta es, ¿vamos a resistir al diablo de hoy en adelante? ¿O vamos a seguir dejando que el diablo nos gane? Hermano, la palabra solita cae. La palabra se debe entender con lógica, con revelación y literal. No es necesario echarle de más o ponerle de más. Si dejamos y leemos correctamente la palabra solita se va explicando. Dijo una persona que, no sé si ustedes lo conocieron o oyeron de hablar, Darío Salas. Ese hombre cuando predicaba no necesitaba Biblia, él solito se la iba recitando. Y ponía gente a leer la Biblia y los corregía. No dice así, vuelve a leer. Dice así, así, así. Ese hombre dijo, ¿quieres hacer eso? Por lo menos tienes que leer 10 veces cada capítulo de la Biblia para que eso se te quede grabado acá. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros nomás abrimos la Biblia cuando estamos acá. ¿Sí o no? Sí. Lo que hace uno cuando viene a la iglesia, agarra la Biblia. ¿Sí o no? Pero véanle el teléfono. No tendrán la Biblia, pero ¿qué tal el YouTube? El Facebook. ¿Sí o no? ¿Y así queremos que el diablo nos tenga miedo? ¿Así queremos que el diablo nos tenga miedo? Le digo, yo creo que le va a dar un ataque de risa al diablo cuando nos vuelva a ver. Si no, enderezamos nuestro camino. Si no, nos ponemos a bien, hermano. En estos tiempos, hermano, si usted va hasta la 99, encuentra Biblias por 99 centavos. Claro, no es papel de arroz ni nada, pero es Biblia. Y cuando la gente no tenía Biblia, ¿qué hacía? Para terminar, le voy a contar una historia. Yo sé que algunos tal vez van a decir eso no está en la Biblia, pero los judíos tienen mucha historia y tienen muchos libros que ellos no permiten que salgan a la luz. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que hace la Iglesia Católica va y se los quita y los destruye o los esconde. La Biblia Católica tiene 76 libros. La que usamos nosotros tiene 76, 77 libros, algo así. La de nosotros tiene 66. Dentro de la Biblia Católica hay 2 libros, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Eso es historia judía. No es un libro apócrifo o mentiroso o que lo añadieron. No, es historia judía. En el año 180 más o menos antes de Jesucristo hubo un emperador que se llamaba Antíoco Epifanes, cumpliendo una de las profecías que da Daniel. Trató de conquistar a todo el mundo conocido que es el Oriente Medio y llegó a Jerusalén y a Israel. Lo que hizo este hombre, que era muy sanguinario y muy pagano, lo que él hizo cuando entró al templo de Jerusalén, mató un puerco en el lugar santísimo. Entonces lo que empezó a hacer él, a obligar al pueblo de Israel a asimilarse a la teología o a la enseñanza griega que hablaba de muchos dioses. Entonces empezó a mandar gente por todas las ciudades de Israel.
Y él decía o obligaba, mandaba a llamar al sumo sacerdote de esa ciudad y lo llamaba y le decía, tienes que sacrificar estos animales impuros para ustedes a los dioses griegos. El que no lo hacía, lo mataban. Es lo mismo que hizo en 1492 el imperio de España con los judíos. Aquel que no aceptara el catolicismo, le quitaban todas sus cosas y eran desterrados de España. Eso lo estaba repitiendo solamente en 1492 el rey Fernando y Isabela la católica. Este hombre una vez mandó soldados a un pequeño pueblo de Israel. Había un sacerdote, un sumo sacerdote de la tribu de Leví. Su nombre era Matatías, dicen unos, Matillahu o Mateo en español. Y ese hombre fue llamado y se le fue dado la orden. A partir de ahora, dice, tú vas a sacrificar estos animales a los dioses griegos. Ese hombre, ¿sabe lo que hizo? Tenía 5 hijos. Cuando lo llamaron, juntaron a toda la gente en la plaza para que vieran lo que él iba a hacer. Él dijo, pues ¿sabes qué? No lo voy a hacer. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Se armó de valor y con sus propias manos mató al soldado, mató al judío que hizo que lo mandaran llamar para sacrificar esos ídolos. Y entonces comenzó la revolución de los macabeos, que unos 10 años más adelante lograron vencer a los griegos y liberar al pueblo de Israel. Si no hubiera habido un soldado, un sumo sacerdote, que tuviera la armadura completa, el pueblo de Israel no hubiera sido libre. Eso ocurrió en el año 167 antes de la venida de Jesús. Cuando Jesús vino, ya estaba otro gobierno que era el Imperio Romano. Pero el Imperio griego era demasiado sanguinario, demasiado sucio. Antíoco Epifanes fue el que sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo. ¿Me entiende? Dígame usted, si ellos dieron su vida por liberarse de esos gobiernos paganos, de esos gobiernos malignos, ¿tenemos o no tenemos que nosotros hacer lo mismo? Le voy a decir una cosa, muchas iglesias enseñan que todo lo que pise la planta de mi pie será mío. Si eso fuera verdad, entonces Pablo es un mentiroso, porque Pablo dice que nosotros vamos de pasada en este mundo, porque mi patria y mi ciudadanía está allá, ¿en dónde? Entonces quiere decir que yo no soy de aquí. Estoy en el mundo, dijo Jesús, pero no soy del mundo. Muchos se han amoldado al mundo. Pablo cuando dice, me hago griego para ganarme al griego, me hago judío para ganarme al judío. Pero él no está diciendo que practica lo que practicaban ellos. Dice, me hago griego, trato de pensar como el griego para ver de qué manera le meto el evangelio. Fue lo que pasó cuando llegó a Atenas. Antes de predicar, agarró a caminar por toda la ciudad y encontró que en todos los lugares había un monumento a un dios. Llega a un monumento que no tenía ninguna figura, pero en la placa decía, al Dios no conocido. Dice, de ese Dios les vengo yo a predicar. De ese Dios les vengo a platicar. Eso es lo que hacía Pablo. No es que Pablo se hacía como el griego. ¿Sabe que la iglesia ahora, muchas iglesias se hacen mundanas para ganarse al mundo? ¿Cree usted que de veras le están dando batalla al diablo? El diablo desde que nacemos busca matarnos. Conozca o no conozca a Dios, esté dentro de una familia cristiana o no, el diablo busca matarnos desde chiquitos. Cuando venimos a conocer al Señor, más odio nos tiene. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Jesús ya sufrió. Jesús ya fue golpeado. Lea el capítulo 5 de Mateo. Da 9 bienaventuranzas. 7 son condiciones para vivir para Dios. Humilde, tener sed y hambre de justicia, misericordioso, limpio de corazón y todo eso. Las últimas 2 dice, bienaventurados cuando sois perseguidos por mi nombre. Bienaventurados cuando los demás les desean mal a ustedes. Muchas iglesias no quieren sufrir eso. Sin embargo, Jesús dijo que es bienaventurado, ¿no? Entonces, si no queremos sufrir eso, podemos cumplir lo que dice 2 de Timoteo.
Sufrid pues penalidades como un buen soldado. Ahora, la pregunta que queda para nosotros, ¿de veras somos soldados? ¿De veras somos soldados? ¿O tenemos el disfraz de soldados? Esa es la pregunta que Dios quiere que nos quede ahora. Y discúlpeme, hermano, discúlpeme, tal vez fue duro, pero yo tengo que cumplir lo que a mí me dieron. Y la palabra comienza desde mí. La palabra comienza desde mí. Porque yo, como si yo tengo una espada, tanto corta para allá, como corta para acá. Mucho predicador le gusta hacer esto. Pero si yo apunto con un dedo, hay 3 que me apuntan a mí. La palabra es para todos. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene un grupo. Si al pueblo judío que le llamó, el pueblo israelita, le dijo que era mi pueblo, ha permitido que les hagan lo que les han hecho. ¿Por qué? Por desobedientes. Y eso que es como la niña de sus ojos. Dios no tiene favoritos, hermano. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos, no tiene ahijados. Tiene puros hijos. Y Dios va a tratar a sus hijos. El libro de Proverbios dice que el padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo corrige. Por eso dice, hijo mío, dice, no desprecies la corrección de tu padre. Anoche el muchacho que vive conmigo me dijo, yo no entiendo algo, me dice. Digo, ¿cuál? Dice, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los malos tiempos y digas, no tengo contentamiento. Dice, no lo puedo entender. Es sencillo. ¿Cómo podemos nosotros acordarnos de nuestro Creador cuando nuestros padres no nos enseñan quién es el Creador? Así de sencillo. ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, cuando nosotros no les enseñamos la palabra? No les enseñamos a ser buenos soldados. No les enseñamos a practicar la verdad, porque los primeros que mentimos somos nosotros. No les enseñamos con la justicia de Dios, porque nosotros somos injustos. No les enseñamos de Jesús, porque ni nosotros leemos el Evangelio. Y son 4 libros nomás. No les podemos decir hablar de fe cuando nosotros no practicamos la fe. No les podemos decir cómo Dios salva, porque nosotros no cargamos ni el casco de la salvación. Y no les enseñamos a usar la espada del Espíritu cuando nosotros la usamos. Pero eso sí, cuando estemos delante del Señor, ahí nos van a pedir cuentas de todo. De todo. Así que, hermanos, la invitación para mí y para ustedes es meditar la palabra. Lo que haya que cambiar, hay que cambiarlo. Si de veras queremos ser cristianos que marquen este caminar, son los que de veras agradan a Dios. ¿Y quiénes son los que agradan a Dios? Un buen soldado. Tenemos que conocer el nivel que ocupamos en el ejército de Dios. Si Dios no me llamó a pastor, yo no quiero ser pastor. Hay muchos que quieren ser pastor sin tener el llamado de pastor. Eso ya es un capricho. Es primero decirle a Dios, Señor, ¿para qué me llamaste? No confundir lo que es un talento con un ministerio. Muchos no saben ni lo que son. Con trabajo sabemos que somos hombres y unas son mujeres. Hay que saber qué somos. Y es cierto. Ve allá afuera. Hay hombres que sienten que son mujeres y mujeres que sienten que son hombres. Dentro de la misma iglesia hay eso. Tantas cosas que el diablo nos ha cambiado. Y para terminar, ahora sí, hermano. Discúlpame porque yo... No, fíjese una cosa. Dice, Jesús dijo esto. Jesús dijo estas palabras. Jesús dijo estas palabras. Dice, el diablo vino a matar, a robar y a destruir, ¿cierto? Y dice más adelante, pero yo vine para que tengan vida en abundancia. La pregunta que yo les hago ahorita, ¿a quién se lo dijo? ¿A los judíos? ¿A los israelitas? ¿O a los que no lo habían aceptado? Estaba predicándole a gente que no lo había aceptado. Le estaba hablando a todos. Cuando un cristiano dice, es que el diablo me robó, es la peor mentira que el diablo nos mete en la cabeza. Le voy a decir por qué.
Si el diablo viene y me dice, dame lo que tienes, si yo se lo doy, no me lo está robando. Yo mismo se lo estoy dando. El diablo le roba a la gente que no conoce a Dios, porque Dios, ay, ese hombre necesita, le voy a ayudar. Le da una bendición, viene el diablo y se la roba. Él sí se la roba, ¿por qué? Porque él no sabe quién se la dio ni quién se la está llevando. Pero nosotros los cristianos le entregamos al diablo voluntariamente, y eso lo hacemos cuando pecamos, ¿sí o no? El Espíritu está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ay, una vez más. Si ya me perdonó la vez pasada, hoy otra vez. El diablo no me está robando a mí, sino que yo mismo le estoy entregando lo que Dios me dio a mí. Pero muchos dicen, no, es que el diablo nos vino a robar. Es mentira. Dígame una cosa. ¿Acaso Adán, cuando mordió el fruto que le dio Eva, acaso no sabía qué fruto era? La misma mujer le dijo, del árbol que Dios dijo que no comiéramos, ya le mordí y no le pasó nada. Mira, no me pasó nada, no me he muerto. ¿Qué hizo Adán? Ah, no, pues entonces a lo mejor Dios está equivocado. A ver, dame. Le muerde y se les cae la venda de los ojos. El diablo no le robó, no le engañó. Es más, ni la mujer lo engañó, porque la mujer le dijo, del árbol que Dios dijo que no comiéramos, este es. Y sabe, solamente nos vamos a dar cuenta cuando de veras practiquemos el traer la armadura, el evangelio y la espada del Espíritu. Solamente así, hermano, porque sin eso caminaríamos de embalde. Haber pasado tantas pruebas, tantos peligros, tantos días malos, es embalde. Pero una cosa también, el día que nos afirmemos de que se va a dejar venir duro el maligno, téngalo por seguro. Pero dice que todos los que tienen la armadura van a permanecer, ¿qué? Firmes. 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 Esa es la palabra. Firmes. Algunos nos vamos a ir antes, otros nos vamos a ir después. Pero firmes. Firmes como Pablo. Amén. Incline su rostro, hermano. Vamos a orar, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, que dentro de todo, Padre, tú siempre estás presente, Señor. Tu palabra no nos engaña, nos habla la verdad, nos confronta. A veces es dura, Señor, pero ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida, Señor? Yo te pido, Señor, junto con mis hermanos, Padre, perdona todos los pecados, Señor. Todo aquello de palabra, hecho y pensamiento, Señor, que hemos cometido contra ti, Señor. Habemos muchos, Señor, que no hemos tenido en cuenta todo lo que es la armadura, Padre. Habemos algunos, Señor, que no la cargamos completa, Padre. Pero tú siempre estás llamando a tiempo y fuera de tiempo. Siempre nos hablas, nos redarguyes, Señor, nos corriges, diciéndonos, tienen que vivir como yo, ser santos. A partir de ahora, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a arreglar lo que tenemos que arreglar, que nos ayudes a cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor, que nos sigas dando discernimiento y guianza por tu Espíritu, Señor, para arreglar las cosas, Señor. Tal vez tenemos muchas cosas que arreglar, otros tal vez tengamos pocos, pero el fin de toda palabra es estar preparados y ser edificados para darte un mejor servicio a ti, que fuiste quien nos llamó, Señor. Bendícenos a todos, Padre, que estas palabras queden en nuestros corazones, Señor, que podamos, Padre, ponerlas en práctica, pero sobre todo que no las olvidemos, Señor, porque el fin de todo esto es agradarte a ti, solo a ti, Señor, no al hombre, a ti, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy por todos los que estuvimos ahora, Señor. Bendice a los que no están, Señor, y gracias, Padre, gracias por tu misericordia. Todo esto lo hacemos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, hermano.